Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor Juan Felipe. Nosotros somos Daniel Felipe Rodríguez y quien le habla Juan Andrés Rivera y pues vamos a presentar nuestro proyecto. El paper que escogimos es este, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, an Empirical Investigation, o pues, ¿por qué el capital no fluye de los países ricos a los países pobres? Una investigación empírica. Pues este paper fue desarrollado por Laura Alfaro, Stepnem Kalemli-Ozkan y Vadim Bolozovic en el año 2008. Pues la verdad nos pareció una pregunta que nos llamó la atención y por lo tanto pues es por eso escogimos el paper. Bueno, en cuanto a la relevancia de la literatura previa, encontramos que pues este paper era muy importante porque nos permitía explicar la paradoja de Lucas. Pues si cabe recalcar que la paradoja de Lucas es una paradoja que desarrolló Robert Lucas en el año 1990 en su paper Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, en la cual pues esta paradoja demuestra que la predicción de la teoría clásica, la cual predice que el capital fluirá de países ricos a países pobres porque, de acuerdo con los retornos constantes a escala, la productividad marginal del capital en los países pobres va a ser mayor, pues esta predicción es errónea, ya que él demuestra empíricamente con un ya clásico ejemplo de Estados Unidos contra India, en la cual India tenía una productividad marginal del capital mucho mayor e igualmente el capital no fluyó de Estados Unidos hacia India. Por eso pues, nos pareció interesante e importante resolver esta pregunta. Bueno, a través de lo que se encuentra en el paper también podemos dar explicación al motivo por el cual el capital fluye de la manera en que lo hace, ya que pues como no lo hace de acuerdo a la teoría clásica económica, pues encontramos las razones por las cuales verdaderamente el capital fluye a ciertos países y no a otros. También, pues entendiendo los factores que incentivan las entradas de capital, es posible generar propuestas que de la mano de estos factores incentiven la entrada de capital y asimismo el desarrollo económico de los países. En cuanto a la literatura previa, pues evidentemente tenemos el paper de Robert Lucas de 1990, el de Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, que es básicamente la base de este paper que estamos analizando. Y pues bueno, a raíz de este trabajo de Lucas se generó una extensa literatura teórica en la cual se intentó explicar la paradoja de Lucas pues en dos diferentes perspectivas. La primera perspectiva se tomaba en cuenta como con diferencias en aspectos básicos que afectan la estructura productiva de la economía, como por ejemplo diferencias en tecnología, factores de producción escasos o faltantes, políticas gubernamentales o la estructura de las instituciones. Pues en cuanto a estas teorías que intentaron explicar la paradoja de Robert, encontramos diferentes papers importantes, como por ejemplo el de King and Rebel de 1993, que se llamaba Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model. La segunda era de los autores Racine and Juven de 1994, el segundo paper, que se llamaba Converge in Growth Rates, the Role of Capital Monolity and International Taxation. El tercer paper era del autor Gome de 1993 que se llamaba Growth, Welfare Cost and Aggregate Fluctuations in Economies with Monetary Taxation, y el cuarto paper se llamaba Tornel and Velasco de 1900, se llamaba, perdón, The Tragedy of the Commons and Economic Growth, Why Does Capital Flow from Rich to Poor Countries? From Poor to Rich Countries. Ese era de Tornel and Velasco en el año 1992, como ya lo mencioné. Bueno, todos estos resolvían la paradoja de Lucas o intentaban resolver la paradoja de Lucas a través de pues esos aspectos básicos que afectan la estructura productiva. El segundo grupo de explicaciones teóricas se centraba más en las fallas de los mercados de capital internacionales, mayormente en el riesgo soberano o riesgo del país y la información asimétrica. En este grupo de explicaciones encontramos dos papers que nos llamaron la atención. Uno se llamaba North-South Lending and Endogenous Domestic Capital Market Inefficiencies de Gertler and Rogoff de 1990, y el segundo se llamaba Why is Capital So Immobile Internationally? Possible Explanations and Implications for Capital Income Taxation de Gordon y Bogenberg en 1996. Pues todos estos papers evidentemente son mencionados en el paper que escogimos, ya que pues los autores se basaron también en las investigaciones de ellos para buscar pues, su propia solución de la paradoja de Lucas. Por último, encontramos cierta literatura que respalda
las conclusiones a las que llegaron los autores en este paper. Un paper muy importante es The Colonial Origins of Comparative Development and Empirical Investigation, de Acemoglu, Johnson and Robinson, en el 2001. Otro es Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others, de Hall and Jones, en 1999. Y el último es Structure and Change in Economic History, Economic Performance Through Time, de North, en 1981. Y el segundo en 1994. Pues todas estas investigaciones llegaron a conclusiones parecidas a las que llegó nuestro paper acerca de la importancia de las instituciones, de la calidad de las instituciones en atraer inversión de capital extranjero. Y bueno, por último, pues la posición de este paper en la literatura se podría decir que está de la mano con todos estos papers, ya que todos intentan dar una solución a la paradoja de Lucas o una explicación a la paradoja de Lucas. Listo. En cuanto a los resultados preliminares, pues encontramos que en este paper es posible comprobar la paradoja de Lucas, como ya lo dijimos. Luego veremos un gráfico más adelante en el cual se demuestra que la paradoja de Lucas pues es real, o sea que el capital no fluye de los países ricos a los países pobres como se esperaría según la teoría clásica, sino que sucede todo lo contrario. También encontramos en estos resultados preliminares que la baja calidad de las instituciones de los países pobres explica por qué el capital no fluye hacia ellos. También encontramos que la calidad de las instituciones está positivamente relacionada con la entrada de capital y por lo tanto con el desarrollo económico de un país a largo plazo. Pues estos fueron los resultados que se mencionaron al comienzo del paper que se demostrarían a través de este. ¿Cómo se encontraron estos resultados? Bueno, pues esto lo hicieron los autores a través de estimaciones de regresiones utilizando la metodología de mínimos cuadrados ordinarios. Pues más adelante veremos algunas de estas regresiones que nos parecieron importantes. Bueno, cada una de estas regresiones se hace tomando en cuenta 3 bases de datos distintas. Pues decidieron tomar esas 3 bases de datos distintas por diferentes factores, pero una de ellas era porque pues si los resultados eran los mismos en las 3 diferentes bases de datos, pues se certificaba mucho más o se rectificaba mucho más que los resultados eran correctos. En cuanto a los datos, pues como ya lo mencioné, venían 3 bases de datos principales, perdón. Una era la International Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional. La segunda era la KLSB, que ellos la llaman así, de Cray et al. Y la tercera era la de Lane and Miles y Ferretti, que ellos llaman LM. Pues en la primera, en la del Fondo Monetario Internacional, se toman en cuenta 81 países, en donde las entradas de capital se expresan en dólares estadounidenses constantes de 1996, y este está construido a partir de los datos sobre las entradas de inversión de capital y de cartera. En cuanto a la de Cray et al, o KLSB, como ellos mencionan, pues ahí toman en cuenta la base de datos es de 58 países, y en las entradas de capital se toman como los activos extranjeros presentes en capital nacional en dólares estadounidenses constantes de 1990. Esto es un poco diferente. La última, la de Lane y Miles y Ferretti, toma en cuenta 56 países en donde las entradas de capital se toman como los activos extranjeros presentes en capital nacional. Los datos en dólares estadounidenses actuales deflactados. Los datos, están dados en dólares estadounidenses actuales deflactados por el IPC de Estados Unidos con 1996 igual a 1. Bueno, para las 3 diferentes bases de datos se toma el periodo de tiempo de 1970 a 2000, porque en ese es el que quieren probar el experimento, pues probar su teoría. La base preferida, o bueno, preferida no, la base que ellos creen que es la mejor adecuada para realizar el experimento es la de KLSB, ya que esta construye sus estimaciones de activos y pasivos externos y sus subcomponentes para diferentes países en las décadas de 1970, 1980 y 1990, presentando especial atención a las valoraciones y efectos, a las valoraciones y efectos del crecimiento económico, proporcionando así un mejor dispositivo de seguimiento de la posición externa de un país, por lo que pues esto llama la atención a los autores y creen que es mejor para seguir con esta base de datos todo el experimento, o pues para darle más importancia a esta base de datos.
Entonces, como lo mencionamos anteriormente, pues en los resultados preliminares, una estadística descriptiva, encontramos la comprobación de la paradoja de Lucas. Como podemos ver en este gráfico que demuestra las entradas de capital a los diferentes tipos de países, en los cuales se toman 23 países desarrollados y 75 países en desarrollo durante las décadas de 1970, 1980, 1990 hasta el año 2000. Y pues como podemos ver, las entradas de capital para los países ricos aumentan exponencialmente, mientras que para los países pobres aumentan, pero a un ritmo mucho más bajo. Luego, siguiendo con el tema de las estadísticas descriptivas, tenemos pues las estadísticas descriptivas para cada una de las bases de datos, como les mostré. Estas toman diferentes cantidades de países. La primera, la del Fondo Monetario Internacional, toma 81, la segunda, la de KLSB, toma 58 y la última de LM toma 56. Como podemos ver, los tres conjuntos de datos muestran una gran cantidad de variación, donde algunos países reciben hasta 1000 veces más flujos que otros, pues que demuestra que hay países que atraen muchísimas más inversión de capital que otros. Pues aquí, como podemos ver, están los entradas de capital promedio en estas décadas para ciertos países, pues también mostrando el mínimo y el máximo y la desviación estándar para cada una de las bases de datos. En la segunda tabla también encontramos estadísticas descriptivas para las variables control adicionales que se utilizan luego en el análisis robusto. Pues como podemos ver, hay muchísimas y pues estas permiten un experimento o bueno, una investigación mucho más acertada al tener en cuenta más variables control que podrían llegar a afectar las entradas de capital de manera distinta. En este cuadro número 2 únicamente se utilizan los datos obtenidos de la base de datos KLSB, porque como se los mencioné anteriormente, esta es la base de datos preferida o más adecuada para el experimento según los autores. Bueno, y acá siguiendo podemos ver que en esta gráfica pues está anotado por el eje Y, el cual es un índice de calidad institucional por parte del país, el cual es creado por esos autores que creen que la mejor forma para analizar este estudio es analizando la calidad institucional que tiene cada uno de los países. En el eje X podemos ver que está anotado por los años, el cual el estudio pues está realizando. En este caso el gráfico, claro está, desde 1984 hasta el año 2000. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta gráfica como tal? Pues muestra que es la evolución de cada uno de los componentes del índice que está compuesto de la calidad institucional, promediado para los 58 países de la muestra de los datos de KLSB. Entonces, pues se nota que pues no está, o sea, no hay una variación como tal temporal en el índice de la calidad institucional durante este periodo, pero podemos identificar también de que esta evolución en el tiempo de cada componente, solo para los países pobres en este caso, que son los países en desarrollo y de mercados emergentes, se descubre que las mejoras en los índices de conflicto externo y estabilidad del gobierno pues se deben gracias a las mejoras que se realizan en los países de desarrollo con respecto a la calidad institucional. Entonces acá vemos que en la gráfica pues hay distintos puntos en los cuales son, o sea, distintas variables los cuales son considerados, como la estabilidad del gobierno, el conflicto externo, como ya había dicho, la ley y la orden que se tenga dentro del país, pues vemos que no hay una gran variación entre los años. Los cambios más significativos suelen suceder debido a las mejoras en las calidades institucionales de estos mismos componentes que se ven en las figuras. Siguiente. Bueno, en esta tabla podemos identificar, pues bueno, lo principalmente que se demuestra que el capital fluye hacia los países ricos. ¿Qué significa? Esta es la primera regresión que se llega a hacer. Entonces, se demuestra que el índice de calidad de instituciones, los cuales ellos consideran importante y crean, pues explica el 52% de la variación en la inversión directa y de portafolio per cápita. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos variables, la inversión directa y de portafolio y la calidad de instituciones, son altamente correlacionadas porque el componente históricamente determinado es muy buen predictor de los ingresos en el año 1970. Por lo tanto, podemos identificar que pues, la variable como tal promedio de la calidad institucional es tomada en cuenta, ya que muestra un efecto positivo
sobre las variables que se están estudiando con un nivel alto de significancia, alrededor del 1% de significancia. Entonces, ¿qué podemos ver? Se muestra que el índice de la calidad pues institucional genera un cambio positivo, una afectación positiva en los distintos países y dependiendo de cómo funciona con respecto a la inversión. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso podemos ver que esta tabla se deciden añadir controles fiscales, los cuales nos brindan y nos otorgan mejores resultados y mucho más amplios en este caso. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué se llega a agregar en este caso? Se investiga el papel del registro volatilidad de la inflación promedio, que en esencia captura la inestabilidad macroeconómica promedio. También en este caso se decide agregar el impuesto sobre la renta de las sociedades como otra política, para analizar cómo es la calidad de las instituciones cuando se agregan este tipo de controles a la regresión. También, asimismo, se deciden agregar otros controles, los cuales no son tan fiscales, pero que generan un cambio y que afectan directamente a la calidad de las instituciones, como puede ser la inclusión de la apertura comercial definida como la suma de exportaciones e importaciones con respecto a la producción del PIB. También otro caso puede ser pues el papel de la calidad institucional con estas variables. También se demuestra que sigue siendo positivo y al mismo tiempo significativo. Por otro lado, se decidió utilizar también el uso de los porcentajes de los caminos pavimentados en el total de los caminos, promediado durante el periodo de la muestra. ¿Qué significa? ¿Y qué creemos relevante de esta tabla y de esta regresión como tal? Pues creemos de que a pesar de que se complementen el capital público y el capital privado, pues se puede considerar de que el primer capital público es considerado como un factor potencial que el cual es omitido de la producción. ¿Qué significa? Que cuando hay una mejor infraestructura como tal en el país y hay un mejor desarrollo en el mercado financiero y en el mercado laboral, pues las condiciones de calidad de las calidades institucionales que posee el país van a ser mucho mejores, van a incrementar de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Pues podemos identificar de que en esta regresión, al incluir estos controles con respecto a la inflación y demás, pues genera un cambio en cierta medida mucho más notorio, mucho más evidente. No está cercano a cero esta diferencia, sino que ya es un cambio mucho más evidente. Siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente el objetivo pues, de este trabajo era analizar empíricamente el papel de las diferentes explicaciones teóricas detrás de la falta de flujos de capital en los países ricos y en los países pobres. Entonces, ¿qué se realizó? Pues un estudio empírico, el cual evalúa el papel de las explicaciones alternativas detrás de la paradoja de Lucas, las cuales incluyen diferencias en los fundamentos y en las imperfecciones del mercado de capitales. Esta evidencia empírica que nos mostró que en el periodo de 1970 al año 2000, la calidad institucional es la principal variable, la cual causa que se explique esta paradoja de Lucas. ¿Cómo podemos ver esto? Por los hallazgos que también se generan y que generan implicaciones para los patrones de flujos internacionales durante el último ciclo. Un repunte en la movilidad de capital que se produjo entre 1880 y 1914, pues fue denominado como el patrón oro. Pero ¿qué queremos ver con esto? Pues que cuando la economía mundial se llegó a un punto en el cual no tuvo opción más que expandirse debido a que habían sucedido las guerras mundiales, pues los flujos de capital empezaron a aumentar en esas décadas. Y con respecto a la paradoja de Lucas, pues podemos ver que se caracterizó en cierta medida en los mercados capitales anteriormente a dicha expansión de los flujos de capital. ¿Qué significa esto? O sea, que en el año 1960, cuando se realizó la expansión de los flujos de capital, todavía estaba presente el paradoja de Lucas, lo cual decía, como ya se había mencionado, que la mayoría de flujos importantes de capital ingresan principalmente a los países ricos. Los países pobres no son tomados en cuenta en este caso. Y bueno, pues los resultados que nos muestran, que se sugieren que las políticas que son destinadas a fortalecer la protección de los derechos de propiedad, la reducción de la corrupción y aumentar la estabilidad del gobierno,
pues que deben ser una prioridad en este caso. Estas políticas deben ser muy significativas para los países, dado que esto puede generar y puede aumentar en gran medida las entradas de capital hacia los países pobres. Y pues nos muestran de que pues la inversión extranjera podría ser un canal al cual estas instituciones se llegan a afectar y llegan a ser mejoradas a largo en el desarrollo a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe.